Sin entrar en la compleja discusión sobre los géneros, podríamos aceptar que los medios de comunicación producen mayoritariamente tres tipos de discursos: el periodístico, el publicitario y el lúdico. Pero, ¿cómo son utilizados dichos discursos por la audiencia? Para intentar responder esta cuestión, hay una serie de cuadros que creo pueden pretender ayudar a comprender el uso de los discursos de los medios de comunicación. Pero hay que advertir que la realidad social y discursiva difícilmente se puede encuadrar, a riesgo de simplificarla, ya que es muy compleja y mutable. Estos cuadros nos pueden servir en primer lugar para aclarar el fenómeno discursivo de los medios. En segundo lugar, para constatar la riqueza de la realidad del mundo comunicativo, donde, por ejemplo, cada día aparecen híbridos en el medio, entre la realidad y la ficción. En primer lugar, hay que plantear a qué mundo hacen referencia estos discursos. Mundos a los que se refieren. Por lo menos, el periodístico está en la realidad, el publicitario en la realidad y en la ficción, y el lúdico solo en la ficción. Partiendo de la dicotomía de la realidad y la ficción, evidentemente el análisis ontológico de estas categorías desborda los límites y los objetivos del presente artículo. Pero quisiera dejar clara la postura desde el enfoque constructivista desde los mundos posibles, como nos recuerda Eco. El denominado mundo real es, como en el mundo de ficción, una construcción cultural. Para el constructivismo, la realidad se diferencia de la ficción por su factibilidad y su referencialidad. La ficción tendría una facticidad y referencialidad distinta a la realidad. En estos casos, la metacomunicación se hace necesaria, ya que convencionalidad, la semiótica es incierta y la opción del significado escogido debe ser explicitada. También podemos constatar que cuando los referentes pierden estabilidad y consecuencialidad, lo que queda al descubierto más claramente es la posición del enunciador en relación con el fenómeno descrito. La información periodística pretende ser un reflejo de la vida cotidiana, incluso en su excepcionalidad. El periodismo nos muestra lo que ha pasado, lo que pasa y lo que podría pasar. En su producción discursiva, el periodista hace una interpretación de los acontecimientos que ha de estar en sintonía con las enciclopedias de sus destinatarios para que sea aceptada por esto. La publicidad hace referencia a la vida cotidiana. La publicidad está entre la ficción y la realidad. En la publicidad se crea una representación del mundo que va de la realidad, de acuerdo con los parámetros de la vida cotidiana, a un mundo mágico. Los discursos lúdicos de los medios de comunicación serían aquellos que tienen una función de entretenimiento. Los discursos lúdicos tienen unas reglas distintas de la vida cotidiana. La ficción sería el elemento común de las películas, los telefilms, las novelas o las radionovelas, las tiras cómicas de los diarios o entre otros. En dichos discursos pueden hacer referencia a la realidad de la vida cotidiana. Esta es puesta entre paréntesis. Quizá se podría afirmar que son zonas de uso de un solo sentido limitado, porque están circunscritas a unos momentos determinados y porque su interpretación aplican criterios distintos a los del origen del sentido común. Se produce una situación semejante a la del juego. Funciones comunicativas. Es posible que esta interrelación entre la ficción y la realidad haga que en los tres tipos de discursos se manifiesten, aunque son características diferenciadas, se comunican las mismas funciones. De hecho, cualquier comunicador hace saber, hace creer, hace sentir, pero en cada tipo de discurso lo hará de una forma distinta. Además, se atribuye socialmente de forma predominante a cada uno de los discursos una función específica. Estas serían las funciones comunicativas que pueden ver en el cuadro. El discurso informativo se caracteriza porque hace saber, pero también puede tener una función de hacer creer, de persuadir. Por ejemplo, en los artículos de opinión, mediante diferentes estrategias argumentativas, se pretende hacer creer la adecuación de un determinado punto de vista. La publicidad pretende hacer creer. La persuasión es la estrategia discursiva fundamental de la publicidad. Es decir, se trata de hacer creer en determinadas cualidades de un producto asociado
a una serie de connotaciones. Si bien es cierto que hay cierta publicidad que lo que pretende básicamente es hacer saber, por ejemplo, que son los anuncios en palabras. En los discursos lúdicos, lo que se pretende fundamentalmente es hacer sentir, ya sea en concursos, en telenovelas o en películas. Por consiguiente, se podría aceptar que estos discursos deberían estudiarse dentro de la sociosemiótica de las pasiones. Muchísimas gracias.